Y los lunes nos acomodamos para poder, casi como en una clase, ¿no? En una sala, en un salón, para poder escuchar a nuestro profe, Eduardo Dalmazo, a quien le damos la bienvenida. Profe, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Bruno. Buen día a la audiencia. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo está arrancando el lunes? Lindo, muy bien, porque he estado en el campo el fin de semana, así que todavía estoy, así que bien. Ah, bien, bien. Bueno, un fin de semana de relajo con una semana que arranca en la República Argentina bastante movida, ¿no? Porque hoy hay un anuncio por parte del presidente, se va a dar una cadena nacional donde va a estar haciendo la presentación del presupuesto. Yo quería, profe, arrancar con un balance quizás de lo que fue aconteciendo justamente luego de la derrota electoral que sufrió el presidente Javier Milei, o el gobierno, en realidad la gestión del presidente Javier Milei el pasado domingo, todo lo que se fue dando en el transcurso de la semana hasta llegar al día de hoy. Y quería preguntarle simplemente para conocer su mirada, profe. ¿El lanzamiento o la cadena nacional de hoy de presentación del presupuesto nacional es un intento de salir un poco del foco de la derrota y de los escándalos que han ido envolviendo al gobierno? Creo yo que es un intento de rescatar la relación directa con los votantes, entre Milei, con lo que prometió, la estabilidad, y los votantes que le pusieron el voto sin saber quién era prácticamente. Entonces, bueno, es una salida por arriba se llama. Pero, Bruno, la personalidad de Milei es inamovible. Yo creo que él cree que la gente le votó en contra porque no sabe, que los equivocados son los que le votaron en contra o los que no fueron. No ha modificado nada ni va a modificar nada, a mi juicio. No tiene capacidad de maniobra o de negociación. Creo yo, a tu pregunta, que el presupuesto es lo que él piensa, que al establecer un presupuesto y demostrar que con ese presupuesto la estabilidad se afirma y que con la estabilidad los argentinos van a estar en una situación diferente y que es lo que él había prometido, intenta rescatar votos, sí, eso sí. Ahora, profe, ¿qué tan real y sostenible puede ser este presupuesto que va a presentar el gobierno nacional hoy en cadena, teniendo en cuenta la cantidad de exigencias que el Fondo Monetario Internacional le va imponiendo, y algo que usted también ya había mencionado hace algunos programas atrás, que si bien hoy económicamente vamos viendo algunas complejidades que tiene, para el año que viene el gobierno se enfrenta a grandes vencimientos, ¿no? A grandes montos que tiene que devolver, ¿no? En todo ese contexto, me imagino que el presupuesto va a ser mucho más ajustado de lo que uno cree, ¿no? ¿Qué tan realista y sostenible puede ser un presupuesto con las características que asumimos puede llegar a tener el que van a presentar hoy? Buena pregunta, porque en realidad creo que él va a presentar un presupuesto y va a decir que la política, la casta, quiere romper ese presupuesto, con lo cual él va a trabajar por el bienestar material de los argentinos. Que una vez más van a precipitar el gasto, dilapidar y no reconocer el camino que él está trazando como un líder único, insustituible, súper inteligente, sabio, como él se cree. En esto, en este presupuesto y en esta idea de presentar, bueno, cómo será la hoja de ruta, ¿no? Del próximo año, mucho tendrá que ver con lo que vaya a acontecer en el mes de octubre, ¿no? La respuesta que le puede llegar a dar a la ciudadanía para el mes de octubre. ¿Cómo cree, profe, usted que las internas que tiene el gobierno con sectores enfrentados, choques ideológicos, con pugnas del poder también, puede que debilite la implementación del presupuesto o del plan del gobierno para el año que viene? El gobierno no es un hecho tecnocrático. Cada vez que un gobierno quiso ser tecnocrático, el mejor ejemplo fue Cavallo y después López Murphy con De la Rúa, termina en un desastre. La acción de gobierno es una acción política que requiere convencer, persuadir y tener coaliciones que estén a favor y que estén organizadas.
Él ha perdido la iniciativa del gobierno porque era un lobo solitario que además se dedicó a destruir a sus aliados. Las críticas que le hacen a algunos de sus aliados, digamos, de dirigentes políticos que se animan, de que destruyó la posibilidad de construir una coalición que fortaleciera la posición de él, es correcta. Él se maneja como lobo solitario, aventurero que tiene la suma del saber público. Y ya no tiene la iniciativa, la perdió la iniciativa, por distintos factores, factores de escándalo, reales o no, factores de cómo él se manejó con la oposición, con las cámaras, o sea, su lenguaje, que ahora dice que no lo va a usar más, pero lo usó hasta hace 20 días. Es decir, ha creado todo un clima donde ha facilitado que la oposición tome fuerza. Pero además voy a agregar algo. Se está poniendo en contra toda la clase media ligada al mundo universitario, que está en distintas ciudades del país, del interior, con razón o sin razón, se los ha transformado a todos en enemigos. Es un maestro en buscar enemigos. Sí. A veces pienso si no se quiere ir, porque no tiene ninguna capacidad de maniobra. Pero no es extraño, él no es un político, es un aventurero en el sentido de que planteó una solución esquemática que parecía reivindicar cosas que el otro partido que perdió, digamos, el populismo, había descartado y había fracasado, y apareció como una luz para el conjunto de la sociedad. ¿Pero qué tenía esta luz? Nada, ni equipos, ni programas, salvo el programa del presupuesto y del gasto, o sea, del no déficit fiscal. O sea, por eso digo es un aventurero. Un aventurero es alguien que entra en una realidad y no tiene los elementos necesarios para transformar esa realidad. Al principio se lo mira con respeto porque las condiciones no facilitan, digamos, contrarrestarlo o enfrentarlo, pero una vez que presenta las primeras debilidades, los lobos se le lanzan encima. Claro. Vas a ver. Es así la política. No es un tema de malo o bueno, es el juego de la política. La política es un tema de negociaciones para sostener un proyecto, donde se desparte para encontrar el camino adecuado para lograr lo que crees que es mejor para la sociedad. Pero si estás solo, sos un lobo solitario, que no sos capaz de negociar, que te dedicaste a enterrar a tus aliados o a debilitarlos, que no tenés gente, que vivís cambiando, digamos, funcionarios, los cambias hasta hace el otro día, cambió no me acuerdo de cuál. Sí. O sea, ¿qué es eso? Es una anarquía, o sea, no tiene capacidad de administración de gobierno, lo voy a decir concretamente. No tiene ninguna capacidad de administrar gobierno, que es lo sumamente complejo. Tiene una suma de ideas económicas basadas en el sostenimiento del equilibrio fiscal, y de ahí su mundo es un mundo muy pobre, muy esquemático, no va. No hablo mal de él en el sentido de bueno o malo, hablo cómo funciona. Ahora, profe, salgo un poco de las preguntas que más o menos tenía yo organizadas y a medida que lo voy escuchando, trazo quizás un poco la comparación en su discurso con lo que pasó hace poquito, la intervención que él tuvo en la cumbre de Vox en Madrid, y los tweets que ha ido publicando, corriendo un poco el foco de estas cuestiones políticas internas o de cabotaje, ¿no?, en la República Argentina, para llevarlo a esta cuestión de la batalla cultural, ¿no? Algo que ha ido también en un carril paralelo entre lo económico y la gestión, de esto de tratar de, bueno, revertir toda una cultura de el wokismo, como él le habla a la izquierda, o el del socialismo, etcétera, etcétera. Ahora metiéndose de lleno con este asesinato de este activista en los Estados Unidos, e intenta llevar el discurso hacia ese lugar, ¿no? ¿Cree, profe, usted que su salida, digamos, ante todas estas complicaciones, tanto económicas como sociopolíticas que se le están dando dentro de su gestión, puede llegar a ser una salida a la discusión que debería dar? No le va a servir. En la Argentina el problema crucial que es lo que hemos hablado en su programa. Muchos de los que lo apoyaron empiezan a ver que despiden a su cuñado, a su sobrino, a su hijo, que no encuentran trabajo, que si bien la inflación en términos estadísticos es baja, no le alcanza,
y la ansiedad empieza a crecer. Si a eso le agregás los problemas de administración de gobierno, la incapacidad de resolver selectivamente los problemas, no a lo general, sino a lo particular que requiere la acción de gobierno, él lo va a intentar. Porque te voy a decir a tu pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el fuerte de él? El escenario. Dar clases de economía o hablar de cambio cultural. En eso él está, digamos, a sus anchas. Pero el gobierno es administrar, el gobierno es decidir, y no solamente en el campo de los grandes números de economía, de los hospitales, de la sanidad, de la educación, de la justicia, todos temas absolutamente complejos, de las obras públicas, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer. Pero para eso necesitas equipos, digamos, bien conformados, y te has dedicado a destruir todo. Es muy difícil la situación de Milei hoy. Todavía le sirve el fracaso del populismo y le sirve esa percepción que tiene la sociedad, que esos dirigentes políticos que prometen de todo y cada vez que le reclaman algo dicen yo le doy respuesta y están dando respuesta, lo cual significa un precipicio que nunca tiene fin, esa percepción todavía lo defiende, ¿no? Porque hay dos ejes acá. Los políticos que no se mueven de su posición, lo cual los define como no políticos, y los políticos que le dicen que sí a todo y que todo le da respuesta. Y entonces ahí uno ve, esto es un demagogo o un falto de criterio, de la misma forma que el que no se mueve. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Esos antagonismos que bien, bien. Correcto, profe, sí. Quiero volver un poco a la cuestión presupuestaria, ¿no? A lo que hoy se va a conocer a través de la cadena nacional. ¿Qué riesgo pueden llegar a existir de que el presupuesto sea modificado durante el año por presiones internas o externas, ¿no? Teniendo en cuenta quizás el Congreso, no sé, sindicatos, alguna crisis, eventual crisis económicas. ¿Cuál es el riesgo que existe de que el presupuesto se vaya modificando a lo largo del año? Altísimo, altísimo, porque, a ver, está poniendo un veto al tema del Garrahan. ¿Es así o no es así? Sí, correcto. Garrahan no va a cambiar las cifras del presupuesto, pero tiene un hondo sentido político de reivindicación social y de avance de la ciencia médica. Bien, se pone el no, ridículo, porque no incide en el presupuesto. ¿Qué hace? ¿Qué provoca eso? Que sectores de la oposición se fortalezcan hablando de la falta de sentido, de sensibilidad y de criterio, cosa que comparto. Ahora, como dije recién, se pone en contra de la universidad. La oposición va a plantear que la universidad tenga el financiamiento. Y está el tema de la distribución en las provincias, los famosos ATN, ¿no? sí. Y eso también va a ser un motivo de discusión y donde ya no tiene la mayoría o la atención para permitir que funcione. No la va a tener. Es más, ya sea la oposición dura, como puede ser el kirchnerismo, o la oposición blanda, como los gobernadores de las provincias que se han unido, van a tener un discurso mucho más federal, menos contemplativo y más dispuesto a imponer. Es la lógica de la política. Cuando vos te equivocás en el sablazo o los sablazos iniciales o las decisiones iniciales para ser gráfico y te cierras, después vos mismo te cierras las puertas de negociación. Vuelvo al principio. ¿Puede Milei modificar su temperamento, su carácter, su visión de la política? Muy difícil. Evidentemente el escenario se empieza a complejizar más, ¿no? Y en esto recién usted, profe, mencionaba a estos gobernadores que se han unido, ¿no? En este frente llamado Provincias Unidas. Profe, yo quiero preguntarle si usted piensa que ese frente pueda llegar a ser la opción de cara a las próximas elecciones, no en las de octubre de este año, sino para ya las presidenciales del año que viene. ¿Puede llegar a ser este frente una opción ante la polarización entre el kirchnerismo y el mileísmo? ¿Hay algún atisbo de que ese frente pueda llegar a generar algún tipo de opción para el electorado?
Te voy a dividir en dos la respuesta. Primero, ¿vos preveías que Milei iba a ser el presidente? No. Sí, lo preveías cuando fue sí, al final, cuando fue al repechaje, ¿cómo se llama? Claro, claro, A la al doble balotaje. vuelta. Sí, sí. Al balotaje. Ahí, claro, es fácil. ¿Qué puede pasar? Primero, requiere que los gobernadores que están ahora en posición de unirse consoliden un programa y que ese programa sea más fuerte que las personalidades. Requiere que el discurso que emitan o que dirijan sea común. Requiere que ese conjunto de representantes del interior elaboren un proyecto fiscal consistente para defender el federalismo y a la vez no sea rupturista con el Estado Nacional, lo cual es todo un tema. Exige tiempo, exige tener un programa de trabajo con expertos y ellos, por supuesto, monitorear. Si ellos logran consolidar un programa que la gente vea que no es una aventura, como es la experiencia que nos está dando el señor Milei, pueden ser una alternativa. Si eso no se consolida en los términos que te estoy diciendo, no estoy seguro si todos van a querer ser candidatos. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Claro. Correcto. En esto seguramente lo que hoy se pueda llegar a presentar puede llegar a condicionar a este frente. Y va a intentar, eso se va a intentar. Pero todo lo que pueda pasar con este frente, los gobernadores ya saben que después no les paga. Y si les paga el 50% de lo que les promete, con lo cual los debilita. Pienso que este frente tiene muchas posibilidades de consolidarse. Además, implica otra cosa, la ruptura de los partidos tradicionales. Este frente es peronistas, hay radicales, Sí. hay del PRO. Es eso, lo único que se conserva es la fracción peronista de la provincia de Buenos Aires, que más bien es kirchnerista, pero kirchnerista en ruptura, porque lo que ha hecho el actual gobernador es romper el esquema de poder del kirchnerismo. Lo ha logrado con mucho costo, ha perdido candidatos, tiene candidatos y demás, pero las elecciones que él forzó contra la voluntad de la dirigente Cristina Kirchner plantearon una mirada diferente sobre la acción política. Y eso vamos a tener que verlo en los próximos meses, en la elección de octubre y cómo se preparan para el 27. Pero no es más, la realidad ha cambiado. Y en eso ha servido Milei. Milei ha sido como una especie de ariete del cambio, un aventurero, pero por algo apareció este aventurero y la gente le votó. Profe, por último quería consultarle porque veo que el Congreso avanza con cuestiones que están relacionadas a romper con el veto, ¿no? Del presidente, es eliminar el veto del presidente. Pero hay una cuestión que a mí me genera duda y eso se lo pregunto a ustedes, yo no sé si tendrá la respuesta a esto, pero digo, una vez que se rompe el veto, se debería aplicar la ley, ¿no? ¿Qué mecanismos puede encontrar llegar el gobierno para evadir justamente la aplicación de la ley? Porque más allá del veto, cuando se lo revierte el gobierno, dice que lo quiere judicializar, pero si no se puede judicializar, ¿tendrá algún camino alternativo para no cumplir? Digo, ¿hay alguna penalización que pueda llegar a sufrir el gobierno por el incumplimiento de las leyes? El incumplimiento de la ley es un hecho no legal, es un delito. Por lo tanto, el gobierno puede no cumplirlo, pero se expone a un juicio político y se expone a un juicio de carácter civil, constitucional. Entonces, es muy difícil que lo pueda cumplir. Lo que puede querer hacer es que si está obligado a cumplir A, rompa C. ¿Me entiendes lo que digo? Correcto. Bueno, me hacen pagar A, lo pago, pero entonces C va a ser C menos A. Correcto. Lo cual va a ser un juego, con todo va a ser un juego de no terminar nunca, de un juego de oposición, desgastante. Y mira, si Milei no entiende, y creo que no lo va a entender, que debe jugar con las armas de la política, porque ya el tema de haber irrumpido, haber hecho irrupción con sus novedades, personalidad, cultura,
eso ya se ha gastado, en mi juicio, por supuesto. Tiene que manejarse de otra manera. Y la otra manera es lo que yo no le veo condiciones ni equipo para eso. El único que tenía alguna idea de esa función política era ¿cómo se llama? Franco. Sí. Y lo ha desgastado. Franco es una personalidad, yo diría, ¿sabes cómo lo describo? Cansada. Está cansado. No es que se vaya a ir, pero es como una persona cansada, porque lidiar con personas que no tienen capacidad reflexiva, porque el mileísmo no tiene capacidad reflexiva. Por eso te decía que el presidente está cómodo en los escenarios, hablando de la cultura contra, por supuesto, o hablando de su conocimiento de economía, y que lo festeje, pero gobernar es una tarea de todos los días, de administrar, de elegir gente capaz, de saber que tienen criterio, y no solamente defender la inexistencia del déficit. Ese es el panorama. Un panorama incierto que la Argentina viene desde hace muchas décadas. Pero bueno, quizás esto sirva para que aprendamos un poco más, al menos un poco más. Profe, como siempre, el agradecimiento por estos minutos. Solamente de curiosidad, profe, ¿en qué parte está usted del campo, disfrutando de las sierras? Un lugar muy lindo. Estoy entre Villa Giardino y La Cumbre, en un lugar que se llama Pueblo Nativo. Venimos siempre, con mi pareja venimos acá siempre. No, salimos del ruido, leemos, donde vemos la naturaleza y lo disfrutamos mucho. Un lugar muy, muy bonito. Ya te voy a mandar una foto. Qué lindo, profe, qué lindo. Bueno, a seguir disfrutando y agradecerle el tiempo y estos minutos para poder reflexionar y poder conversar un poco al aire. Profe, el deseo de una buena jornada para usted. Gracias a vos y a la audiencia. Gracias a vos y a la audiencia y buena semana. Gracias. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con el profe Eduardo Dalmaso, nuestro profe, que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a reflexionar de justamente lo que viene aconteciendo en la República Argentina. Bueno, hoy quizás la información se va centrando en esto, ¿no? En lo que va a estar sucediendo hoy a partir de las 21 horas, cuando justamente el presidente Javier Milei, a partir de las 9 de la noche, brinde esta conferencia de prensa, o en realidad no es conferencia, es una cadena nacional, donde haga la presentación del presupuesto 2026 y el presupuesto para el año que viene.